Carta al padre Kafka. Autor Franz Kafka. Querido padre, una vez, hace poco, me preguntaste por qué decía que te temía. Como de costumbre, no supe qué contestarte, en parte precisamente por el miedo que me das y en parte porque son demasiados los detalles que fundamentan ese miedo, muchos más de los que podría coordinar a medias mientras hablo. Y aún ahora, el intento de contestarte por escrito resultará muy incompleto, ya que también al escribir me inhiben el miedo y sus consecuencias, y porque el tema, por su magnitud, excede en mucho tanto mi memoria como mi entendimiento. Para ti, el caso fue siempre muy simple. Por lo menos así nos pareció a mí y a tantos otros a los que hablaste al respecto, sin que hicieras ninguna discriminación. Las cosas te parecían más o menos así. A lo largo de tu vida has trabajado arduamente, sacrificándolo todo por tus hijos y sobre todo por mí. En consecuencia, yo he vivido pródigamente. He tenido la libertad de estudiar lo que quisiera. No he tenido que preocuparme por mi sustento ni por otros problemas serios. A cambio de eso, no me pedías que te agradeciera nada, ya que conoces la gratitud filial. Pero esperabas al menos algún acercamiento, alguna señal de simpatía. En vez de eso, siempre te he rehuido, encerrándome en mi cuarto, con libros, con amigos alocados e ideas exageradas. Jamás conversé contigo con confianza. No me acerqué a ti en el templo, ni te fui a ver a Franzensbad. Además, tampoco supe lo que significa preocuparse por una familia. Jamás me interesé por tu negocio ni por tus demás asuntos. Te endosé la fábrica y luego la abandoné. Apoyé a Otela en su necedad y, mientras por ti no soy capaz de mover un dedo, ni siquiera darte una entrada para el teatro, lo haría todo por mis amigos. Si haces un resumen de tus juicios sobre mí, resulta que no me reprochas nada realmente indecente o malo, excepto, tal vez, mi reciente proyecto de matrimonio, sino frialdad, alejamiento e ingratitud. Y me lo reprochas como si yo tuviera la culpa, como si con solo dar vuelta al timón, por ejemplo, hubiera podido cambiar el curso de todo, mientras que tú no tienes ni la menor culpa de ello, salvo la de haber sido demasiado bueno conmigo. Esta frecuente argumentación tuya me parece correcta en la medida en que yo también te creo enteramente exento de culpa en lo que respecta a nuestro distanciamiento. Pero también yo estoy libre de culpa. Si pudiera lograr que lo reconocieras, entonces sería posible. No digo que una nueva vida, porque para eso ambos somos muy, muy viejos ya. Pero sí una especie de paz, no un cese, pero con todo un aplacamiento de tus incesantes reproches. Curiosamente, tú tienes alguna remota idea de lo que quiero decir. Así, por ejemplo, hace poco me dijiste, siempre te he querido, aunque no te lo he demostrado como suelen hacerlo otros padres, precisamente porque no sé fingir como ellos. Ahora bien, padre, en general yo nunca he dudado de tu bondad hacia mí, pero no me parece que sea verdad esta observación. No sabes fingir, es cierto, pero querer afirmar por esta razón solamente que los otros padres fingen es o bien pura terquedad, imposible de discutir,
O bien, y en mi opinión realmente ese es el caso, una expresión para encubrir el hecho de que hay algo que está mal entre nosotros y que tú has contribuido a ocasionar, aunque sin culpa alguna. Si es esto lo que realmente opinas, estamos de acuerdo. No digo, desde luego, que me he llegado a convertir en lo que soy debido solo a tu influjo. Esto sería una exageración, por la que siento incluso cierta tendencia. Es muy posible que, aunque me hubiese desarrollado en forma totalmente libre de tu influencia, aún así no habría podido hacerme un hombre según como tú lo entiendes. Probablemente habría llegado a ser, a pesar de todo, un hombre bastante débil, miedoso, vacilante e inquieto. No un Robert Kafka ni un Carl Hermann, sino por completo diferente, sin duda, de cómo soy en realidad. Y habríamos podido llevar una relación de total armonía. Yo hubiera sido feliz teniéndote como amigo, como jefe, como tío, como abuelo. Y hasta, aunque en esto ya titubeo un poco, como suegro. Pero como padre ha sido demasiado fuerte para mí. Más aún porque mis hermanos murieron muy pequeños y mis hermanas nacieron mucho más tarde, por lo que fue necesario que soportara yo solo el primer choque, aunque era muy débil para eso. Compáranos a ambos. Yo, para expresarlo de modo muy breve, soy un Lowy con cierto fondo de los Kafka, el que sin embargo no es precisamente agitado por esa voluntad vital, comercial y conquistadora de los Kafka, sino por un aguijón de los Lowy, que actúa más en secreto, más tímidamente y en otra dirección, y que a menudo cesa totalmente de incitar. Al contrario, tú eres un verdadero Kafka. En cuanto a fuerza, salud, apetito, potencia vocal, oratoria, autosatisfacción, superioridad mundana, perseverancia, presencia de ánimo, conocimiento de los hombres y cierta amplitud de miras. Claro que también con todos los defectos y debilidades correspondientes a tales excelencias, hacia los que te precipitan con violencia tu temperamento y a veces tu irritabilidad. Tu posición general ante el mundo no es del todo la de un Kafka. Si cabe compararte con los tíos Philip, Ludwig y Heinrich. Esto, aunque curioso, es un punto que no he podido dilucidar. Todos ellos fueron indudablemente más alegres, más despreocupados, más espontáneos. Tomaban la vida con menos solemnidad y eran menos rígidos que tú. En este sentido, dicho sea de paso, he heredado mucho de ti y he administrado bien este legado, aunque por cierto, sin poseer en mi carácter el contrapeso necesario tal como tú lo tienes. Pero también, por otra parte, has pasado por diversos periodos. Fuiste quizá más alegre antes de que tus hijos, sobre todo yo, te decepcionaran y te afligieran en tu hogar. Eres en verdad diferente cuando llegaban amigos. Y quizá te hayas vuelto más alegre otra vez, cuando los nietos y el yerno vuelven a brindarte algo de aquel calor que los hijos, a excepción tal vez de Bali, no supieron darte. De todos modos, éramos tan distintos y tan peligrosos el uno para el otro por esa diferencia que si se hubiese querido calcular de antemano la forma de comportarnos el uno frente al otro, yo, el niño de lento desarrollo, y tú, el hombre hecho, habría podido presumirse que prácticamente me pisotearías, destruyéndome de modo que nada quedara de mí. Esto, en realidad, no ha sucedido. Es imposible calcular nada sobre lo vivo, pero tal vez algo peor sucedió. Y, al decirlo, vuelvo a suplicarte que no llegues a olvidar jamás que no te culpo de ninguna manera.
Tu influjo sobre mí ha sido como debía ser, y no tienes por qué continuar creyendo que es una especial malignidad de mi parte el hecho de haber sucumbido ante él. Yo era un niño tímido y con seguridad, tan terco como suelen ser todos los niños. Sin duda, también me sobreprotegió mi madre. Pero no puedo creer que haya sido tan difícil de manejar. No puedo creer que una palabra amable, un silencioso tomarme de la mano, una mirada afectuosa, no hubieran podido obtener de mí todo lo que quisieran. Ahora bien, tú, en el fondo, eres un hombre bondadoso y tierno. Esto no podría contradecir lo siguiente, puesto que hablo solamente del personaje que influía sobre el niño. Pero no todos los niños tienen la perseverancia e intrepidez suficientes como para buscar con paciencia hasta encontrar la bondad. Solo puedes criar a un niño como tú mismo has sido criado. Con fuerza, alboroto e iracundía, y esto te parecía más adecuado aún para el caso, ya que querías hacer de mí un muchacho fuerte y valiente. Claro que no puedo describir hoy concretamente tus métodos educativos en los primeros años de mi infancia, pero me los imagino en forma aproximada deduciéndolos de los años siguientes, como también de tu manera de tratar a Félix. Es necesario tomar en cuenta que todo era más acentuado entonces, porque era más joven, y por lo tanto más vivaz, más primitivo, más espontáneo, con menos preocupaciones que hoy, y que, además, te encontrabas enteramente absorto en el negocio. Te dejabas ver solo una vez al día, causándome así una impresión tan honda que apenas llegó a disminuir alguna vez con la costumbre. Puedo recordar directamente un solo suceso de mis primeros años. Quizá también tú lo recuerdes. Una noche, al mismo tiempo que gimoteaba, yo pedía agua sin cesar. Desde luego, no tanto por sed, sino probablemente un poco por fastidiar y un poco para entretenerme. Como no dio resultado ninguna amenaza violenta, me sacaste de la cama, me llevaste en brazos hasta el balcón y allí me dejaste solo, en camisón, parado ante la puerta cerrada. No quiero decir que esto fuera incorrecto. Quizá de esta manera no habrían logrado descansar realmente en toda la noche. Pero con ello quiero caracterizar tus métodos educativos y el efecto que tenían sobre mí. Es indudable que esa vez me torné obediente, pero a costa de algún trauma interno. De acuerdo con mi naturaleza, jamás he podido relacionar en forma correcta lo evidente de aquel absurdo de pedir agua, con el hecho extraordinariamente terrible de verme llevado afuera. Años más tarde, aún me perseguía la visión torturadora de ese hombre gigantesco, mi padre, que en última instancia, casi sin causa, podía venir una noche y transportarme de la cama al balcón. A tal punto era yo una nulidad para él. Esto fue entonces apenas un leve principio, pero esa sensación de nulidad que a menudo me domina, una sensación en otro sentido también noble y fértil, por cierto, es un producto múltiple de tu influjo. Yo habría necesitado un poco de estímulo, un poco de cordialidad que me mantuviera ligeramente abierto a mi camino. Y tú, por el contrario, me lo cerrabas, sin duda con la buena intención de que eligiera otro. Pero yo no servía para eso. Me alertabas cuando ejecutaba bien la marcha o el saludo militar, pero yo no era un futuro soldado. Me estimulabas cuando lograba comer mucho y acompañaba la comida con cerveza, o cuando repetía canciones que no entendía, o bien tus giros favoritos, pero nada de todo esto pertenecía a mi futuro. Y es significativo que aún hoy, en realidad, solo me estimulas en algo cuando te afecta emocionalmente, cuando hiero tu egoísmo, por ejemplo, con mi intención de casarme, o cuando tu egocentrismo se siente herido en mí, por ejemplo, cuando me insulta Pepa.
Entonces se me estimula, se me recuerda mi valer, se me señalan las ventajas que yo tendría derecho a pretender y Pepa queda condenada definitivamente. Pero aparte de que a mi edad ya soy casi insensible a tus estímulos, ¿de qué me serviría si solo aparecen cuando no me atañen? En aquel entonces, y por aquel entonces, en cada caso, habría necesitado el estímulo, pues en verdad ya me sentía reducido por tu aspecto físico. Recuerdo, por ejemplo, cuando nos desnudábamos en una caseta de baño. Yo, flaco, débil y angosto. Tú, fuerte, grande y ancho. En esa caseta me sentía miserable y no solo frente a ti, sino ante el mundo entero, porque eras para mí la medida de todas las cosas. Pero después salíamos de la caseta para mezclarnos con la gente. Tomado de tu mano, yo era un diminuto esqueleto vacilante, descalzo sobre las tablas, miedoso ante el agua, incapaz de imitar tu forma de nadar, que me mostrabas constantemente con la mejor intención, pero que en realidad me hacía sentir profunda vergüenza. Me sentía entonces tremendamente desesperado, lo cual se sumaba en esos momentos con la totalidad de mis experiencias negativas vividas en todos los aspectos. En todo caso, me sentía mejor cuando alguna vez te desvestías tú primero y yo podía permanecer solo en la caseta y postergaba la vergüenza de mi presentación en público hasta que al fin venías a ver qué sucedía y me echabas afuera. Te estaba agradecido porque no parecías notar mi miseria, así como estaba orgulloso por el cuerpo de mi padre. Por lo demás, aún hoy subsiste esta diferencia en forma parecida. A todo esto correspondía luego tu supremacía espiritual. Habías llegado muy alto por tu propio esfuerzo y por eso tenías una confianza ilimitada en tu opinión. Cuando era niño, esto ni siquiera me deslumbraba tanto como deslumbraría después al adolescente, al hombre joven en formación. Desde tu sillón gobernabas al mundo. Tu opinión era la exacta y cualquier otra era absurda, alocada, excéntrica, anormal. Y tu confianza en ti mismo fue tan grande que ni siquiera necesitabas ser consecuente para que continuaras teniendo la razón. Podía suceder también que acerca de algún asunto no tuvieras ninguna opinión y que por eso todas las opiniones que con respecto a ese asunto fueran posibles en general hubieran de ser falsas sin excepción. Podías, por ejemplo, despotricar contra los checos, luego contra los alemanes, luego contra los judíos, en cualquier orden, sin ninguna selección, y por último no quedaba ya nadie más que tú. Te transformaste para mí en lo enigmático de todos los tiranos, cuyo derecho se basa en su persona y no en el pensamiento. Así me parecía al menos. Ahora bien, de hecho solías tener razón con asombrosa frecuencia, no solo en el diálogo, lo cual se sobreentendía, pues era casi imposible cualquier conversación entre nosotros, sino también en lo referido a toda realidad. Esto no es muy difícil de entender. Todo mi pensamiento se hallaba bajo tu pesada presión, incluso el que no coincidía con el tuyo, y ese más aún. Tales ideas que en apariencia eran independientes de ti, llevaban desde un principio el peso de tu fallo adverso. Soportar esto hasta la realización completa y permanente de mi idea era casi imposible. No me refiero a ninguna clase de pensamiento elevado, sino a cualquier asunto pequeño y propio de la infancia. Era suficiente sentirse feliz por cualquier causa, absorto en ella, llegar a casa y expresarla, y la respuesta era un suspiro irónico. Un movimiento de cabeza, un golpetear de dedos en la mesa. Ya he visto cosas superiores. O qué envidiables preocupaciones. O no tengo una cabeza tan descansada. O a ver, ¿qué compras con eso? O qué acontecimiento.
Naturalmente, no era posible exigir que te entusiasmaras por cualquier bagatela infantil, puesto que vivías envuelto en preocupaciones y afanes. Pero no era eso de lo que se trataba, sino más bien, y en virtud de tu esencia antagónica, de desilusionar al niño siempre y por principio. Luego, este antagonismo se reforzaba de modo constante por la acumulación del material, hasta que finalmente también se hacía valer por la fuerza de la costumbre, aun cuando de repente compartías mi opinión. Por último, tales desilusiones del niño no eran desilusiones de la vida común, sino que como estaba en juego tu persona, medida y patrón para todo, siempre acertaba. El valor, la decisión, la confianza, la alegría por esto o aquello no perduraban hasta el fin. Si tú te oponías o bastaba con presuponer tu opinión y, sin duda, podría presumirse esa oposición en casi todas mis acciones. Esto se vinculaba tanto a pensamientos como a seres humanos. Bastaba que yo tuviera un poco de interés por alguna gente, cosa que debido a mi carácter no sucedía con mucha frecuencia, para que te entrometieras sin la menor consideración hacia mis sentimientos y sin respeto por mi juicio, para que la cubrieras de insultos, calumnias y degradación. Gente inocente tal como Louis, el actor Yiddish, tuvo que sufrir esta condena. Sin conocerlo, lo comparaste de un modo terrible que ya he olvidado, con bichos y, como en tantas otras ocasiones en que te referías a gente que yo quería, utilizaste automáticamente el proverbio del perro y las pulgas. Recuerdo especialmente el caso del actor, porque esa vez anoté tus manifestaciones sobre él, con esta nota, abro comillas. Así habla mi padre de mi amigo, a quien no conoce en absoluto, solo por el hecho de que sea mi amigo. Es algo que siempre podré oponerle, cuando me reproche mi falta de amor filial y gratitud. Cierro comillas. Siempre me resultó incomprensible tu total insensibilidad frente a la pena y vergüenza que podías causarme con tus palabras y veredictos. Era como si no te dieras cuenta de tu poder en lo más mínimo. Yo también, seguramente, te he afligido a menudo con palabras. Pero en tal caso lo sabía siempre. Me dolía, aunque no podía dominarme, ni contener las palabras, por más que me arrepintiera de ellas con solo pronunciarlas. Tú, al contrario, descargabas la destructividad de tus palabras sin más ni más. No te compadecías de nadie, ni mientras sucedía, ni después. Y frente a ti, uno estaba completamente indefenso. Pero toda mi educación fue así. Creo que tienes talento educativo. A un ser de tu especie, sin duda, hubieras podido serle útil mediante la educación. Hubiera reconocido la lógica de tus palabras, no se hubiera preocupado por ninguna otra cosa y pasivamente habría ejecutado las cosas de esa manera. Pero para mí, siendo niño, todo lo que me decías era poco más o menos una orden del cielo, que no podía olvidar jamás. Seguía siendo para mí el medio más eficaz de juzgar al mundo, ante todo de juzgarte a ti, y en ese punto fracasabas completamente. Ya que de chico te veía sobre todo durante la hora de la comida, tu enseñanza fue en gran parte la del comportamiento correcto en la mesa. Había que comerse todo lo que estaba en la mesa. No estaba permitido opinar sobre la calidad de la comida, la cual encontrabas a menudo indigerible. La llamabas la carroña, la vaca, la cocinera. La había echado a perder. Debido a tu apetito excelente y tu gusto peculiar, comías todo caliente, apresuradamente y con inmensos bocados. El niño tenía que comer deprisa. Un silencio sombrío reinaba durante las comidas, solo interrumpido por amonestaciones. Abro comillas. Primero come, después habla. Cierro comillas. O, abro comillas. Apúrate, apúrate. Cierro comillas.
O, abro comillas, mira, ya hace mucho que terminé, cierro comillas. Mordisquear los huesos estaba prohibido, pero tú podías hacerlo. No se podía sorber el vinagre, pero tú sí podías hacerlo. Lo más importante era cortar en forma pareja el pan, pero el que tú lo hicieras con un cuchillo que chorreaba salsa, eso no tenía la menor importancia. Se debía tener cuidado de no dejar caer migas al piso. Al terminar, la mayor parte de ellas estaban debajo de tu lugar. Una vez sentados a la mesa, solo era posible dedicarse a comer. Pero tú te limpiabas y te cortabas las uñas, sacabas punta a tus lápices y te limpiabas los oídos con palillos. Te lo ruego, papá, comprende lo que te digo. Todos estos detalles no habrían tenido importancia por sí solos. Me deprimían únicamente por el hecho de que tú, el hombre que tan enormemente ha influido en mi vida, sin embargo, no observaba los mandamientos que imponía. Por ello, subdividí el mundo en tres partes. Una, en la cual vivía yo, el esclavo, bajo leyes que solo habían sido inventadas para mí y a las que yo, por otra parte, sin saber por qué, nunca podía cumplir en forma satisfactoria. Luego, un segundo mundo, infinitamente lejos del mío, en el cual vivías tú, ocupado en gobernar, emitir las órdenes y disgustarte a causa de su incumplimiento. Finalmente, un tercer mundo, en el cual vivía el resto de la gente, feliz y sin órdenes ni obediencia. Siempre me encontraba inmerso en la ignominia, ya sea porque obedecía tus órdenes, lo cual me avergonzaba puesto que solamente yo debía cumplirlas, o ya sea porque me negaba con obstinación, puesto que ¿cómo podía yo negarme a hacer algo frente a ti? O bien, si no podía obedecerte, me avergonzaba por no tener ni fuerza, ni apetito, ni habilidad como los tuyos, a pesar de que esta exigencia de tu parte, como algo que se sobreentendía, era, por cierto, lo que más me avergonzaba. De ese modo se despreciaban no solo los pensamientos, sino también los sentimientos del niño. Tal vez, si comparo mi situación con la de Félix, todo resulta más claro. También lo tratas de una forma parecida. E inclusive usas contra él un recurso educativo particularmente horroroso. Cuando a la hora de comer comete alguna falta, según tú, entonces no te contentas con decirle como a mí, eres un cerdo, entre comillas eso, sino que agregas además, abro comillas, eres un auténtico Germán, cierro comillas. O, abro comillas, eres idéntico a tu padre, cierro comillas. Ahora bien, probablemente, más que probablemente, no podría decirse, esto no dañará a Félix, pues para él tú eres solo un abuelo. Por cierto, un abuelo especialmente importante, pero no significas todo, como lo significaste para mí. Además, Félix tiene un carácter tranquilo, que aún ahora es en cierta forma viril. ¿Acaso puede quedarse perplejo ante una voz atronadora, pero sin que reciba de ella una influencia permanente? Por otra parte, solo se reúne contigo relativamente poco y recibe también muchas otras influencias. Eres para él algo curioso, que quiere y del cual puede escoger lo que desea recibir. En cambio, para mí, no eras nada curioso, no podía escoger y tenía que recibirlo todo. Y tenía que recibirlo sin ninguna objeción, pues a ti te resulta de antemano imposible hablar con tranquilidad acerca de un asunto con el cual no estás de acuerdo o el que sencillamente no te planteaste. Tu carácter dominante no lo permite. En los últimos años lo explicas achacándoselo a tu nerviosidad cardíaca. Pero yo no podría decir que alguna vez las cosas hayan sido esencialmente distintas. Cuando mucho, esta nerviosidad del corazón es para ti un medio para el ejercicio del dominio, ya que al pensar en ella el otro ahoga forzosamente toda respuesta, lo cual, desde luego,
no es un reproche, es únicamente la comprobación de una situación. Por ejemplo, en el caso de Otla, abro comillas, es imposible hablar con ella de inmediato, te sacude con violencia y sin consideración, cierro comillas. Esto es lo que acostumbras decir, pero en realidad ella, en principio, no te agrede en absoluto. Confundes el asunto con la persona. Es el asunto el que te agrede y tú decides inmediatamente acerca de él, sin escuchar siquiera a la persona o lo que luego pudiese aducir y que podrá irritarte. Jamás te convence. En estas ocasiones solo se te oye agregar, abro comillas, haz tu voluntad, por mí eres libre, eres mayor de edad, yo no tengo que darte consejos, cierro comillas. Y todo ello con ese tono de voz ronco, el terrible tono de la ira de la condena total, ante el cual tiemblo hoy menos que cuando era chico, porque el sentimiento de culpa exclusiva del niño fue en gran parte sustituido por la comprensión de nuestra mutua nulidad. La imposibilidad de un trato sereno tuvo otra consecuencia más, en realidad, muy natural. Perdí la costumbre de hablar. De cualquier manera no habría llegado a ser un gran orador, pero aún así habría dominado el lenguaje humano con fluidez normal. Desde muy temprano tú me prohibías la palabra. Te recuerdo siempre amenazante, abro comillas, ni una palabra de réplica, cierro comillas, y levantando la mano al mismo tiempo. Cuando se trata de tus asuntos, tú eres un excelente orador y yo adquirí en tu presencia un modo de hablar entrecortado, tartamudeante, y aún eso era demasiado para ti. Finalmente me quedé callado. Primero, acaso por terquedad, y más adelante, debido a que en tu presencia no podía ni pensar ni hablar. Y como tú eras el que verdaderamente me educaba, esto repercutió siempre en todos los momentos de mi vida. Cometes en general un error curioso cuando crees que nunca me he sometido a ti. Abro comillas. Siempre llevando la contraria. Cierro comillas. Sin embargo, esta no ha sido en realidad la regla básica de mi vida contigo, tal como tú crees y me lo reprochas. Es más, si te hubiera hecho menos caso, sin duda estarías mucho más contento conmigo. Más bien, todas tus medidas educativas han sido certeras. No he olvidado ningún detalle, tal como soy. Aparte, claro está, de los fundamentos de la vida y su influencia. Soy el resultado de tu educación y de mi obediencia. Si este resultado te es penoso a pesar de todo, más aún, si inconscientemente te niegas a reconocerlo como resultado de la educación que tú me diste, eso se debe justamente al hecho de que tu mano y mi material han sido completamente extraños entre sí. Tú me decías, abro comillas, ni una palabra más, cierro comillas, y con ello querías acallar en mí las fuerzas contrarias que te eran desagradables. Pero tal influjo era demasiado fuerte para mí. Yo era demasiado obediente y enmudecí del todo. Me oculté de ti y solo osaba moverme cuando estabas tan lejos que tu poder, cuando menos directamente, ya no me alcanzaba. Pero tú te encarabas con eso y de nuevo todo te parecía la contraria. Mientras que solamente era la consecuencia natural de tu fuerza y de mi debilidad. Tus recuerdos oratorios sumamente eficientes, que cuando menos frente a mí jamás fallaban. Esos recursos aplicados a la educación eran el insulto, la amenaza, la ironía, la risa perversa y, aunque parezca extraño, la autolamentación. No me acuerdo de que alguna vez me hayas insultado en forma directa y con injurias expresas. Eso tampoco era necesario. Disponías de muchos otros recursos. Por otra parte, cuando hablábamos en casa y especialmente en el negocio, los insultos volaban alrededor en tales cantidades, cayendo sobre otras personas que, aun siendo un chiquillo, casi me dejaban aturdido. Yo no tenía ninguna razón para no achacármelos también, pues la gente que insultabas no era peor que yo, y sin duda tampoco estabas más contento con ellos que conmigo.
También en esto aparecía nuevamente tu enigmática inocencia e inmunidad, ya que insultabas sin el menor escrúpulo, aunque condenaras y prohibieras los insultos en los demás. Reforzabas los insultos con amenazas que también me tocaban a mí. Por ejemplo, esta era terrible, abro comillas, te destrozaré como a un pez, cierro comillas. A pesar de que yo sabía bien que nada peor seguía tales palabras, aunque cuando era un niño realmente no lo sabía, no se contradecía con mi fantasía sobre tu poder, el hecho de que también habría sido capaz de hacer eso. Asimismo, era terrible cuando dando gritos corrías alrededor de la mesa para agarrar a uno de nosotros, aunque era evidente que no deseabas agarrarlo. Pero lo hacías como si así fuera, hasta que al fin, aparentemente, era uno salvado por su madre. Nuevamente, eso creía el niño. Uno había conservado la vida gracias a tu perdón y seguía vivo gracias a un inmerecido regalo tuyo. Y ahora deben sacarse a relucir también las amenazas respecto de las consecuencias de la desobediencia. Si comenzaba a hacer algo que no te gustaba y tú me amenazabas con fracasar, el respeto de tu opinión era tan grande que el fracaso, aunque quizá tardío, era inevitable. Perdí la confianza en mis propias acciones. Yo era inconstante, irresoluto. A medida que me hacía mayor, crecían también los pretextos que me podrías echar en cara como prueba de mi futilidad. Poco a poco, en cierto sentido, adquirías realmente razón. Me cuido mucho de afirmar que solo por ti he llegado a ser como soy. Tú únicamente reforzabas lo que existía, pero lo reforzabas muchísimo, porque eras muy poderoso frente a mí, precisamente, y en ello empleabas todo tu poder. Tenía singular confianza en la educación a través de la ironía. Esto se adecuaba, por cierto, mejor que nada a tu superioridad sobre mí. Un llamado tuyo tomaba generalmente esta forma. No puedes hacer esto así o asá. Esto sería demasiado para ti. Para esto naturalmente no tienes tiempo. U otra parecida. Y cada pregunta semejante estaba acompañada por una risa y un rostro malicioso. En cierta forma, uno estaba castigado aún antes de saber que había hecho algo malo. También eran irritantes aquellos regaños en que se lo trataba a uno en tercera persona. Es decir, que por lo tanto ni siquiera merecía la maliciosa interpelación directa. Cuando hablabas formalmente con mi madre, pero te dirigías a mí en realidad, que estaba allí. Abro comillas. Por supuesto, no puede esperarse esto en nuestro señor hijo. Cierro comillas. Y cosas por el estilo. Como respuesta al juego, surgió luego el hecho de que yo ya no osara, y más tarde, habiéndome acostumbrado, ni siquiera pensaba en ello, preguntarte algo en forma directa delante de mi madre. Para el niño, era mucho más inofensivo preguntar por ti a su madre, sentada a tu lado. Por lo tanto, uno preguntaba a su madre, abro comillas, ¿cómo está mi padre? Cierro comillas, preservándose así de sorpresas. Hubo también ocasiones, como es lógico, en que uno festejaba la peor ironía, cuando se refería a otro, por ejemplo, a Ellie, con la cual vivía yo enojado durante años. Para mí era una orgía de maldad, de malévolo gozo, cuando casi durante cada comida se le decía así, abro comillas, esa niña ancha tiene que sentarse a 10 metros de la mesa, cierro comillas. Y cuando luego, enojado, tratabas de imitar de modo exagerado cuán repelente en grado sumo era, a tu parecer, su manera de sentarse. Lo hacías sin la más mínima amabilidad ni tono de broma, sino como enemigo exacerbado. ¿Cuántas veces ha tenido que repetirse esta escena y otras similares, y cuán poco has conseguido con ello en realidad? Creo que se debía a que el desperdicio de ira y enojo no parecía guardar ninguna relación adecuada con el motivo mismo. No se tenía la sensación de que la ira hubiera sido provocada por esa tontería de estar sentada lejos de la mesa, sino que existía previamente, en toda su magnitud, y que solo por casualidad tomó precisamente este asunto como pretexto para surgir. Y como uno estaba convencido de que el pretexto se encontraría de todos modos,
no prestaba mucha atención y además se insensibilizaba bajo la amenaza continua. Muy poco a poco se había obtenido casi la seguridad de que no se recibiría una tunda. Uno se volvería un niño malcriado, desatento, desobediente y que pensaba constantemente en una fuga interior casi siempre. Así sufrías tú, así sufríamos nosotros. Desde tu punto de vista, tenías completa razón, cuando con los dientes apretados y esa risa a borbotones que por primera vez había procurado al niño infernales fantasías, acostumbrabas a decir con amargura, como todavía hace poco, a propósito de una carta de Constantinopla. Abro comillas. ¡Qué sociedad! Cierro comillas. Del todo incompatible con esta posición frente a tus hijos, parecía el hecho sumamente común, por cierto, de que te lamentaras públicamente. Confieso que como niño no me inspiraba esto en ningún sentimiento. Sí, más adelante. Y que no entendía cómo esperabas que encontrarías alguna compasión. Si eras tan gigantesco en todo sentido, ¿qué importancia podía tener para ti nuestra compasión o más aún nuestro auxilio? En realidad tenías que despreciarlo, como a nosotros mismos. Yo no creía entonces en esas lamentaciones y buscaba tras ellas alguna intención oculta. Solo más tarde comprendí que realmente sufrías mucho a causa de tus hijos. Pero entonces, cuando las lamentaciones aún habrían podido hallar en nuestras circunstancias un sentimiento infantil abierto, libre de escrúpulos y dispuesto a ayudar en todo, únicamente pudieron parecerme recursos de educación y de humillación muy evidentes, no muy eficaces como tales, pero con el nocivo efecto secundario de que el niño se acostumbrase a no tener muy en cuenta precisamente aquellas cosas que debería tener muy en cuenta. Por fortuna, también hubo momentos de excepción, cuando sufrías en silencio, y el amor y la bondad vencían con su poder todo lo que se les oponía, apoderándose de ello de inmediato. Esto, por cierto, sucedía pocas veces, pero era maravilloso. Así, por ejemplo, hace mucho tiempo, en los veranos calurosos, te veía dormitar un poco en el negocio a mediodía después del almuerzo, cansado, con el codo en el pupitre, o cuando los domingos venías a visitarnos, rendido, a nuestra vivienda de veraneo, o cuando durante una grave enfermedad de nuestra madre te aferrabas a la biblioteca, temblando de llanto, o cuando durante mi última enfermedad venías silenciosamente a verme al cuarto de otra. Te parabas en el umbral, estirando tan solo el cuello a fin de verme en la cama, y me saludabas nada más que con la mano, por consideración. En estos momentos se acostaba uno y lloraba de dicha, y llora ahora de nuevo, mientras lo escribo. Tienes también un tipo particularmente hermoso, muy raro de ver, de sonrisa quieta, contenta, aprobatoria, que puede hacer plenamente feliz a aquel a quien se la dirige. No puedo recordar que durante mi niñez me haya sido expresamente dirigida, pero sin duda ha debido suceder, pues ¿por qué habrías de negármela entonces cuando aún te parecía inocente, cuando era tu gran esperanza? Por lo demás, estas impresiones amables a la larga tampoco han conseguido otra cosa que aumentar mi sentimiento de culpa, haciéndome el mundo más incomprensible aún. Si quería afirmarme un poco frente a ti, más me valía aferrarme a lo real y perdurable, y, en parte, también como una forma de venganza. Comencé pronto a observar, a coleccionar, a exagerar pequeñas ridiculeces que notaba en ti. Así, ¿cómo te dejabas engañar fácilmente por gente que en apariencia ocupaba posiciones más elevadas que la tuya? ¿Y cómo no te cansabas de contar lo sucedido con algún consejero imperial o cosa por el estilo? Por otra parte, aún así, también me dolía el que tú, mi padre, creyeras necesitar confirmaciones innecesarias de tu valor, ufanándote de ellas. O bien observaba tu predilección por modismos groseros, y los que pronunciabas con la voz más fuerte posible, y de los que te reías como si hubieses dicho algo particularmente agudo.
mientras que no se trataba sino de alguna grosería plana y pueril. A la vez, se trataba también, por cierto, de una manifestación de tu fuerza vital que me avergonzaba. Naturalmente, hubo cantidad de observaciones distintas. Me sentía feliz al encontrarlas, me daban ocasión para murmuraciones y bromas. Tú a veces lo notabas y te enojabas. Te parecía maldad, falta de respeto. Pero créeme, esto no era para mí otra cosa que un medio, por otra parte inútil, de autoconservación. Eran bromas como suelen difundirse sobre los dioses y los reyes. Bromas que no solo pueden asociarse al más profundo respeto, sino que hasta forman parte del mismo. También tú, por otra parte, de acuerdo con la situación semejante a la mía, has intentado una especie de contraataque. Solías señalarme cuán exageradamente buena era mi vida y qué bien se me había tratado en verdad. Esto es cierto, pero no creo que, dadas las circunstancias irremediablemente existentes, me haya servido de mucho. Es verdad que mi madre tuvo una bondad sin límites conmigo, pero todo esto, a mi parecer, se relacionaba contigo, una relación nada buena, por lo tanto. Mi madre, inconscientemente, desempeñaba el papel de un batidor durante la casa. Si bien en alguna extraña ocasión la educación que me diste hubiese podido ponerme en mi lugar provocando en mi terquedad, aversión o aún odio, mi madre lo equilibraba con su bondad, con su palabra sensata. En la confusión de la infancia, ella fue la imagen misma de la sensatez, mediante su intercesión. Y nuevamente me había impulsado hacia tu círculo, del cual de otra manera tal vez me hubiese jugado, para ventaja tuya y mía. O bien, las cosas se presentaban de tal forma que no se producía una verdadera reconciliación. Mi madre solo me protegía en secreto de ti, que en secreto me daba algo, me dejaba hacer algo. Y entonces volvía yo a ser el que huía de la luz, el estafador, consciente de su culpa, el cual, debido a su nulidad, tan solo por rutas tortuosas, podía llegar a obtener aquello a lo que creía tener derecho. Naturalmente. Después me acostumbré a buscar por esas rutas también lo que yo mismo creía no merecer. Esto nuevamente implicaba un aumento de mi sentimiento de culpa. También es cierto que apenas alguna vez me has golpeado realmente, pero ese grito, ese enrojecimiento de tu rostro, ese desabocharse rápidamente los tiradores que quedaban colgados del respaldo de la silla, todo eso era casi más insoportable. Es como cuando uno va a ser ahorcado. Si realmente lo ahorcan, se muere y se acabó. Pero si tiene que vivir todos los preparativos para su ajusticiamiento, y solo cuando el lazo ya cuelga ante sus ojos se entera de su indulto, puede quedar afectado para toda su vida. Por lo demás, en tantas ocasiones en que, según tú, demostraste claramente que merecía yo una tunda de la que apenas me salvaba gracias a tu perdón, se acumulaba, otra vez, un gran sentimiento de culpa. Desde todos los ángulos resultaba yo culpable ante ti. Siempre me reprochabas, a solas o delante de otros. Tú no concebías lo humillante de esto último. Los asuntos de tus hijos fueron siempre asuntos públicos que gracias a tu trabajo yo vivía sin privación alguna, gozando de paz, calor y abundancia. Recuerdo al respecto observaciones que han de haber trazado verdaderos surcos en mi cerebro, tales como a los 7 años tenía yo que atravesar las aldeas con el carretón, o teníamos que dormir todos en un solo cuarto, o nos sentíamos felices cuando teníamos papás. Durante años tenía llagas abiertas en las piernas, debido al insuficiente abrigo de invierno. Ya de pequeño debía ir yo a Pisec a trabajar en el negocio. De casa no recibía nada, ni siquiera durante el servicio militar. Por el contrario, tenía que mandarles dinero, o bien, pero a pesar de todo, el padre era para mí siempre el padre. ¿Quién entiende eso hoy en día? ¿Qué saben los jóvenes? Esto no, nadie lo ha padecido. ¿Entiende esto un hijo actualmente? En otras circunstancias, tales relatos hubieran podido ser un excelente recurso educativo.
hubiesen estimulado y reforzado la capacidad de soportar las mismas penas y privaciones que tuvo que sufrir el padre. Pero eso no lo querías de ninguna forma. Gracias al resultado de tus esfuerzos, justamente, la situación había cambiado y ya no era posible destacarse como tú lo habías hecho. Una oportunidad semejante se hubiera debido crear primero mediante la violencia y la revuelta. Hubiera sido necesario que me fuera de casa, en el supuesto caso de que uno hubiese tenido para ello decisión y fuerza suficiente y que la madre, por su parte, no las contrarrestara con otros medios. Pero tú no querías eso de ninguna forma. Lo llamabas ingratitud, extravagancia, desobediencia, traición, locura. Mientras que, por lo tanto, por un lado tentabas a hacerlo mediante el ejemplo, el relato y la humillación. Por el otro lado lo prohibías del modo más vigoroso. Si así no fuese, habrías tenido que mostrarte realmente encantado. Obstáculos secundarios aparte de la aventura de Otla en Sudán. Ella quiso ir a la región de donde tú habías venido, quiso tener trabajo y pasar privaciones como tú. No quiso disfrutar de los éxitos del trabajo tuyo, tal como también tú habías sido independiente de tu padre. Fueron intenciones tan terribles, tan lejanas de tu ejemplo y enseñanza. Es verdad, las intenciones de Otla fracasaron finalmente. Fueron ejecutadas quizá en forma algo irrisoria, con demasiado escándalo y no ha tomado demasiado en consideración a sus padres. Pero ¿tuvo ella exclusivamente la culpa? ¿No la tuvieron también las circunstancias y antes que nada el hecho de que tú fueras ya a tal punto un extraño para ella? ¿Acaso, cosa de la que más tarde querías convencerte, se te había hecho menos extraña en el negocio que luego en Sudán? Y no habías tenido seguramente el poder, en el supuesto caso de que hubieses podido acostumbrarte a ello, de convertir en algo muy positivo esa aventura mediante el estímulo, el consejo, el cuidado, y quizá hasta solo con tolerancia. Después de tales experiencias, solías decir amargamente que nos iba demasiado bien. Pero en cierto sentido esa apreciación era correcta. Lo que tú tuviste que lograr mediante tu esfuerzo, nosotros lo recibíamos de tu mano, pero la lucha por la vida independiente, que a ti te fue accesible de modo inmediato y que desde luego nosotros tampoco podemos eludir, esa lucha tenemos que librarla tardíamente, con fuerzas infantiles, cuando ya somos adultos. No digo que con eso nuestra situación sea categóricamente más favorable de la que fue la tuya entonces. Es más bien probable que sean equivalentes, sin comparar, por cierto, las predisposiciones básicas. Y nuestra desventaja radica en que nosotros no podemos vanagloriarnos de nuestras miserias, ni podemos humillar a nadie con ellas, tal como lo has hecho con las tuyas. No niego tampoco que me hubiera sido posible disfrutar debidamente de los frutos de tu gran labor exitosa, que hubiera podido utilizarlos adecuadamente y seguir trabajando para tu gran alegría, pero a ello se oponía nuestro distanciamiento. Yo podía disfrutar lo que recibía, pero solo acompañado con vergüenza, cansancio, debilidad y sentimiento de culpa. Por eso solo pude agradecértelo todo como un mendigo y no con hechos. Quien les narra esta maravillosa obra, mi nombre Lucidia Benítez Vargas. Vamos a dejar hasta acá y en la próxima ocasión continuamos y finalizamos este maravilloso trabajo del señor Kafka, que lo agradezco demasiado. Y a todos los que están escuchando este audio también, gracias, gracias y gracias.